Estimables amigos, hoy, día 15 de noviembre del año 2012, traemos otro de los temas tratados por el avatar de nuestra era, venerable maestro Samael Aun Weor, para la humanidad en su doctrina gnóstica. Hay mucha confusión en el conocimiento, porque el conocimiento auténtico estuvo perdido hasta esta época. Y por eso estos videos son valiosísimos para todo aquel que quiera investigar el momento en que existimos, las costumbres, los acontecimientos y las posibilidades que nos quedan. Repito en todos mis cassettes de última hora, en la presentación, por todos los medios, que estamos ante el fin de la humanidad, que solo quedan 29 años de posibilidad de existencia en el planeta Tierra. Esto lo enfatizo y lo sustento en todas las escrituras sagradas, en todos los grandes hombres o los dioses que ha tenido nuestra humanidad. Quiero ser enfático y repetir: apenas faltan 29 años escasos para que sea imposible cualquier tipo de vida en la Tierra. Así que sus programas y sus proyectos, amigos, hermanos, a toda la humanidad me refiero, los tengan muy presentes, porque se va cerrando el tiempo de vida minuto a minuto, día a día, mes a mes. Y para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra. Enfatizo el mensaje que me toca llevar y difundir como un estudiante de esta misma cultura. Bueno, mis amigos, pero dentro de ella, con unos cassettes un poco afectados por el tiempo en que se hicieron, porque tienen cerca de 50 años, también quiero traer para ustedes todo ese conocimiento, todo eso develado, todo aquello que podríamos llamar el real conocimiento de la humanidad perdido. ¿Cómo es que estuvo perdido? Y cómo ahora lo traemos, pues, digamos, a flote. Y dentro de ello tocamos puntos claves de nuestra cultura, como son el bautismo y el matrimonio. Miren ustedes qué temas tan importantes, el bautismo y el matrimonio. ¿Cómo es que se desenvuelven en su realidad? ¿Qué es lo que significan? ¿Cómo se desarrollan y cómo nos obligan? ¿Cómo hemos perdido ese norte de búsqueda del hombre? De salir del estado de animales racionales y pasar al estado real humano, al estado del hombre. Esa es nuestra lucha. Y estamos ahora trayendo a la actualidad todo aquel conocimiento como corresponde para que la confusión reinante tenga un alto. No se deje pues la humanidad confundir por la brillante intelectualidad del anticristo. Por favor, amigos, con ustedes el venerable maestro Samael Aun Weor en su mensaje del conocimiento objetivo y último que se entrega a esta humanidad en vísperas de su crisis, de su castigo total por seguir una desviación del anticristo llamado el intelectualismo. Muchas gracias y hasta pronto. Realmente escuchar la palabra es una parte, la otra parte es hacer la palabra dentro de uno mismo, porque uno podría escuchar la palabra y no hacerla, entonces de nada le serviría. Aquel que escucha la palabra y no la hace se asemeja realmente al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. Así pues, no basta simplemente escucharla, sino hacerla.
Hay un sacramento que está muy relacionado con el del matrimonio. Me refiero en forma enfática al sacramento del bautismo. Es importante tal sacramento. Lo tienen no solamente la religión ortodoxa católica, sino también la religión ortodoxa rusa, la religión de Armenia, las religiones hebraicas, la de los lamas, maometana y multitud de sectas. Siempre que alguien ingrese en alguna de esas religiones, en alguna de esas sectas, es bautizado. Las religiones, dijéramos, ortodoxas, son 7. Y las sectas religiosas, 5.000 y tal. Obviamente, las más importantes son las ortodoxas, porque tienen 2 círculos: el exotérico o público y el esotérico o secreto. En la religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los 2 círculos: el público, las mezquitas musulmanas, y el secreto. Entre los sufis, estos no estudian el libro sagrado del Corán en forma meramente exotérica, sino esotérica, dejando a un lado la letra que mata para aprehender o capturar el espíritu que vivifica y da vida. Lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de entender. Igual sucede en las otras religiones ortodoxas. Aún dentro de la misma religión cristiana denominada catolicismo, hay 2 círculos: el exotérico o público y el esotérico. Por ejemplo, alrededor de la Sierra de la Demanda, en España, en la Sierra de la Demanda, alrededor de todo ese monasterio de Cataluña, hay una cadena de monasterios gnósticos. Sin embargo, aparentemente parecerían del mismo católico. Los curas ahí dicen misa, predican en el púlpito, etc. Pero se reúnen en secreto a puerta cerrada a estudiar la gnosis. Son gnósticos. Y es toda una cadena de monasterios. Se estudia el esoterismo crítico. En el budismo ortodoxo tenemos 2 círculos: el público y el secreto. El público se ve mucho en Ceilán, en la India, China, etc. Y hasta en Japón. Pero el secreto esotérico es inaccesible a los profanos. En el Tíbet encontramos las 2 formas de vivir: la parte pública para el público y la parte secreta o tántrica para los iniciados. Esto hay que saberlo entender. Nosotros seguimos el sendero secreto. Somos los gnósticos. Los gnósticos que fueron echados a los círculos de piedras en tiempos de Nerón. Los gnósticos quemados vivos en las hogueras. Los gnósticos de Selmi, en los cuales está el gran Camil Jesús, los Peraticénicos,
agustiniano, etcétera, etcétera, etcétera. El sacramento del bautismo, decía, está asociado al del matrimonio. Existe en todos los cultos, no solamente en los ortodoxos, sino también hasta en las sectas muertas. Llamamos sectas muertas a esas sectas neocristianas que tanto abundan en el mundo occidental. Protestantes, metodistas, adventistas, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tales sectas están desprovistas de la tradición inicial. Ya no tienen esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo, a pesar de todo, conservan el bautismo. El bautismo es anterior a la venida de Jesús en Cristo. Si ustedes se toman la molestia de estudiar el Ramayana, encontrarán abundante documentación. Verán allí cómo Rama fue bautizado. Su gurú le instruyó primero en los misterios de la potencia y de la superpotencia, es decir, en los misterios del sexo. Y una vez que hubo Rama recibido tal instrucción, su gurú le bautizó entre el Ganges. Entró Rama en el Ganges y lo bautizó. Esto sucedió miles de años antes de Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba. Decía que él bautizaba con agua, pero que vendría uno tras de él que bautizaría con fuego. Así que hay que entender lo que es el bautismo. En la Iglesia de Oriente se asocia el bautismo a las bodas de Canaá. En la Iglesia de Occidente se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su Iglesia. Pero como ustedes van viendo, está asociado el bautismo al matrimonio, tanto en la Iglesia cristiana de Oriente como en la de Occidente. Incuestionablemente la pila bautismal representa precisamente a la piedra viva, sexo. Existe el agua, los trae, el mercurio de los árboles. En cuanto al fuego, representa el azufre de los alquimistas medievales. Se le pone sal al niño, se completa el trío de sal, azufre. Sal, la que se le pone al niño en la lengua, en la boca. Azufre, fuego. Mercurio, el agua. Y es bautizada la criatura. Esa agua, eso no es otra cosa sino el alma metálica del esperma. Eso simboliza realmente. Eso alegoriza. El bautismo es un pacto de magia sexual. Si el niño más tarde, convertido ya en hombre, cumple con el pacto, será salvado. Si no cumple con el pacto, fracasará. No será salvado, aunque haya recibido el sacramento. ¿Qué sirve recibirlo si no se cumple con el juramento, con el pacto? Estoy diciéndoles, tiene documentación abundante, tanto en las iglesias de Oriente como de Occidente. Esto quiere decir que la salvación del ser humano está en el sexo y en la médula espinal. Todo lo que no sea por ahí
es perder el tiempo inútilmente. Eso es indubitable. Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el traje de bodas del alma. En la alquimia, dicho traje recibe el nombre de Do Soma Eliaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Si nosotros meditamos en eso, veremos la trascendencia del matrimonio. ¿Por qué fue arrojado a las tinieblas exteriores y atado de pies y manos el hombre que no llevó vestido con traje de bodas al banquete del Señor? ¿Cuál es el traje de bodas del alma? Ya lo he dicho, Do Soma Eliaco, el cuerpo de oro del hombre solar. O sea, hay que crear tal cuerpo. Y no es posible crearlo fuera del matrimonio, sino estrictamente dentro del matrimonio. Fuera sería absurdo. Lo importante es ante todo recordar constantemente las bodas de Caná. El primer milagro que Jesús en gran cabildo realizó fue transmutar el agua en vino. Y no lo realizó en otro lugar, sino en las bodas de Caná, en matrimonio. Esto es hondamente significativo. Obviamente, grandioso. Ya conocen ustedes el secreto secretorum del alquimia. Ya conocen ese simple oficio que permite la transmutación. No olviden ustedes el sello de Salomón. Allá arriba tenemos tres grandes poderes: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los tres supremos de la Cábala. Aquí abajo tenemos el aliento, la sangre y el agua. Sí, los tres supremos arriba. Los tres. Y las tres sustancias abajo forman el sello de Salomón, rey. La estrella de 6 puntas es hondamente significativa. 6 puntas son masculinas. Las 6 ondas centradas que existen entre punta y punta son femeninas. Esa estrella alegoriza al logos. Cristaliza mediante la alquimia con sus 12 radiaciones en las 12 constelaciones del zodíaco. Es hondamente significativa tal estrella. Fue la que guió a los reyes magos que fueron a adorar al niño. En eso hay mucho simbolismo. Realmente los 3 reyes magos no son 3 personas como suponen muchos, o 3 hombres venidos de distintos lugares. Cuando meditamos en esto de los 3 reyes magos, descubrimos los 3 colores: el negro, el amarillo, el blanco. Y hay un cuarto: la púrpura de los reyes.
He ahí los colores de la gran obra. El matrimonio gnóstico es grandioso. El matrimonio gnóstico se propone, ante todo, la cristificación. Mediante ese delicado artificio tan sencillo que todos conocen, para no derramar jamás el vaso de Hermes Trismegistus, se fabrica el mercurio de los astros. Y ese mercurio tan citado en muchos libros de alquimia es el fundamento de toda nuestra autorrealización. En principio, visto ante el ojo del ajo, ese mercurio es negro. En principio, más tarde se torna blanco. Entre las aguas negras tenemos nosotros que sacar la gelatina blanca. Mucho más tarde, a base de nuevas transformaciones, se vuelve amarillo. Cuando da tal color, queda perfectamente listo para recibir el azufre rojo, es decir, el fuego. Hay que saber preparar el mercurio. Repito, el principio es negro e inmundo. Se encuentra en estado caótico. Está representado por el cuervo negro de la muerte. También se le alegoriza con la flor negra, metal, mineral, con la rosa negra. Pero si la pareja refina el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, el sacramento del amor, tal sustancia negra se vuelve blanca. Al llegar a esa etapa se dice que el alquimista ha extraído de entre esas aguas negras la gelatina blanca. Ese proceso blanco o inmaculado resplandece gloriosamente. Al llegar a esa etapa del trabajo, se dice que el alquimista está trabajando con la blanca paloma del Espíritu Santo. Muchísimo más tarde se torna amarillo también. Entonces se dice que el alquimista está trabajando con el águila amarilla. Por último, despierte el fuego sagrado en nosotros. Ese fuego está alegorizado por el azufre. Cuando el azufre o fuego se une o fusiona o integra con el mercurio, este último queda extraordinariamente preparado. Un mercurio azufrado, provisto además de un poco de sal sublimada, forma un torbellino que asciende por la médula espinal lentamente, abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Si persevera el alquimista, con esa sustancia maravillosa, con ese mercurio azufrado, podrá crear naturalmente un cuerpo astral. El excedente de ese mercurio azufrado viene a cristalizar en la forma esplendente y extraordinaria del cuerpo astral. En una segunda octava cristaliza el excedente en la forma del cuerpo mental, y en una tercera octava en la forma del cuerpo causal. Uno posee un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede viajar con él a cualquier remoto lugar del espacio. Cuando uno tiene un cuerpo mental, puede asimilar la sabiduría universal. Cuando uno tiene un cuerpo causal, puede manejar las circunstancias. Al llegar a ese estadio del ser, se reciben los principios anímicos, se transforma uno en un hombre de verdad.
hombre auténtico, un hombre legítimo, tiene derecho pleno a asistir a las bodas del Cordero Pascual. Pero aún más es necesario. El Hijo del Hombre tiene que perfeccionar esos cuerpos que ha fabricado, hasta que ellos en sí mismos y por sí mismos resplandezcan con el oro del Espíritu. Cuerpos de oro, penetrándose mutuamente sin confundirse. Son verdaderamente el todo soma y bien, el traje de bodas del hombre solar. Uno posee el cuerpo de oro. Podría decirse que se tiene el gran desposo. Entonces el alma se desposa con el Cordero. Esa es la cristificación. A través de estas explicaciones simplifico para que ustedes puedan entender. El matrimonio gnóstico que hoy se ha celebrado tiene un solo objetivo: crear el cuerpo de oro del hombre solar. Ese es el objetivo, para lograr el desposorio con el Cordero. Y pienso que este matrimonio no se ha unido únicamente para reproducirse como lo hacen todos los animales intelectuales de la tierra. Creo que se busca algo más. Creo que el anhelo es mayor. Tengo entendido que se trata de crear el cuerpo de oro del hombre solar. Pues ese es el máximo para lograr la liberación final. Sí, pues, no podemos menos que felicitar a esta noble pareja que sigue el camino secreto que conduce a la autorrealización íntima del ser. Lo importante es que haya continuidad de propósito si se quiere llegar a la meta. Que el entusiasmo no sea pasajero, que el entusiasmo persista durante toda la vida. Aquí no les decimos a ustedes que el objeto del matrimonio es criar hijos para el cielo. Nosotros no les decimos eso. Nosotros les decimos que el objeto del matrimonio gnóstico es lograr la creación de tosomajería, el cuerpo de oro del hombre solar, para desposarse con el Cordero, para cristificarse. Nos interesa de los contrayentes su cristificación. Lo primero que les aconsejamos es no derramar jamás el vaso de hierro, transmutarlo, convertir el agua en líquido. El esperma sagrado debe transformarse en el vino de luz del alquimista. Si mis caros hermanos reciban pues por parte de todos nosotros nuestros mejores votos, nuestros mejores ángeles. Hasta hoy, con estas últimas palabras, estoy por terminada pues la ceremonia de matrimonio. Muy bien, algún hermano tenía algo que preguntar. No hay nada que preguntar. ¿Cómo se satisface el dolor? No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender de que son acontecimientos que tienen relación con el karma. Está un poco vaga la verdad. Muy vaga. Muy vaga. Y realmente voy a decirles a ustedes una gran verdad. El dolor no solamente se sacrifica autoexplorándolo y haciéndole la disección. Dejamos un caso concreto. Pongamos que un hombre de pronto
mujer platicando muy querido. Por ahí, en un cuarto. Con otro hombre. Realmente esto puede provocar el escepticismo. Es natural. Ahora, si encuentra a la mujer ya demasiado querido, es demasiado mucha intimidad con el reticente. Puede haber un estallido de celos, acompañado de un gran disgusto. Tal vez hasta una reina, ¿no? Con el otro hombre. O celos. Esto produce un dolor espantoso al marido ofendido. Hasta que se puede dar origen al divorcio. Un dolor moral. Horripilante. Sin embargo, tú no que platicaba muy querido, pero no te consta nada más. Seguramente conocen muchas conjeturas, ¿no? Y aunque la mujer niegue, la mente es muy... Hay muchos ardiles, muchos recovecos, pues se forman naturalmente muchas conjeturas. ¿Qué hacer para ocuparse de ese dolor? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido? Hay una forma de resolverlo, de sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La autorreflexión evidente del ser, la autoexploración de sí mismo. ¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás uno ha sido adulto? Ni en esta ni en pasadas reencarnaciones. Claro, está que no, ¿no? Que todos en el pasado fuimos adultos, ¿no? Fornicarios. Es obvio. Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces, ¿por qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Para juzgarla. Lo hace sin autoridad. Ya Jesús el Cristo, en la parábola de la María Magdalena, digo de la adúltera, que era mujer de los evangelios de Jesucristo, exclamó: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó. Ni mismo Jesús se atrevió a arrojar, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso. Ve, no peques. Ni él mismo que era tan perfecto, no se puede ver. Siendo él. Ahora, nosotros con qué autoridad lo haríamos. Entonces, ¿quién es el que nos está proporcionando el sufrimiento? El supremo dolor. ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente. ¿Qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente. El yo del amor propio, es egoísta en el 100%. ¿Y qué otro? El yo dijéramos, de la autoimportancia. Siente muy importante el no, señor don de esta mujer, venga aquí. Con esa clase de conducta, que orgullo, el señor de la autoimportancia. O aquel otro de la intolerancia que dicen: fuera, adúltera, te condeno, malvada, yo soy dos. Y ahí pues el delito dentro de uno mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor
Cuando uno ha llegado, bueno, un poquito de belleza, cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra en la madre divina Kundalini y ella desintegra ese yoes. Porque ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron simples celos, sino que fue parte excesivo o serio de verdad. Entonces tendrá que venir un divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, déjalo así, ya esto es lo último, que se puede sacrificar también ese dolor y decir, bueno, pero yo estoy seguro de donde no haber adulterado jamás, hasta que se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque se sienta limpio de pecado. Ya. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Soy yo, de la intolerancia, de la autoimportancia, del celo, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor. Entonces, a trabajar para desesperarlo. Y el dolor desaparece. Se ha eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz, el corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo menos de sacrificar sus dolores. Quiere mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que le brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay mucha clase de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Inmediata. ¿Por qué? Por las palabras dichas. Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos lo relacionan a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparates. Así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo donde uno viva, ahí también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad de la vida urbana común y corriente, hay gente de todas clases, colonias de gente buena, colonias de gente mala. Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven ahí. Y hay colonias de gente decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos electas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Va uno a parar por ti para la casa. Pero ¿cómo evitar entonces
identificándose con el insultado. No identificándose. Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer, y le dicen: contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con eso, termina haciendo, contestando pues, al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejante, entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, digamos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que lo pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprende que el insultador es una máquina que está controlada por el determinado yo insultado, que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yo y el insulto. Entonces, si uno compara y dice: aquel insulto dentro de mí también existe yo y el insulto, entonces no tengo yo que condenar a aquel. Yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yo y el insulto, entonces no tengo que condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Pero entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, ¿sabe? Si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre de dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. A despertar aún más. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo sacrifica, es capaz de sacrificar, menos el dolor. Tienen mucho de sus propios sufrimientos. Los idolatras. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo de ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy duro, sí. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener el despertar. De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, pues es ridículo, pero hay algo que me viene ahorita a mí a la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Es otro que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos. Ya está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, en el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobreza. Pero cuando uno comienza a desintegrarse el ego y comienza a plantear, cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos y comienza a plantear, cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcano, porque él mismo vive con el inicio en arcano. Y conservará siempre sus cuernos. Los cuernos a los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. Tendrá que llegar a poder, digamos, comprender, analizar o, digamos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser. Es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, mediante el desarrollo de la razón objetiva.
Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de Dios. Ahí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo que. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total de 9 grados, y llegue a tener los 9 tridentes en los cuerpos de su Lucifer, particular y espiritual, inevitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad. Pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un Dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está inmediatamente, digamos, sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando los despertares de la conciencia. Esos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece en ella línea a la mente profunda. Es el camino y acrecentando la conciencia. Y conforme va acrecentando la conciencia, va matando karma. Va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, pues lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrar. Si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. Se la vuela. Dice eso, me acaban de robar. He perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero. ¿Y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién?
Claro, ustedes dirían el ladrón. Si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego. ¿Bien? O de apego a la cartera. También puede estar el yo del temor, y exclama, ¿y ahora qué haré? Sin dinero. ¿Verdad que está el yo del apego, el yo del temor? Eso produce angustia, eso produce. Si viene la meditación y el sacrificio del dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llega uno a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone actualmente acabar con esos dos yoes, temor, de la pena. Si voy a sacrificar ese dolor, esto es vano, ilusorio, y le hacen la disección a ese dolor, y a comprender que es vano, ilusorio, una cartera, un dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo del apego del dinero y al yo del temor. Y de esa forma se sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente, ¿quién era, al llegar a esas alturas, vienen a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba produciendo el dolor? No fue el ladrón el dolor, sino el yo del apego a las cosas y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegran los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender por qué el dolor desaparece. Entonces no fue el ladrón el que tuvo ocasión del dolor. Las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino de uno mismo. ¿Qué llegaba a esas reflexiones? Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o no más que nada en sus libros, pero este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes, ¿no? Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no, del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Y por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico de la tercera cámara. Hoy me había gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio inicial, orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Y lo que más lo perjudica a uno es la auténtica. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que causó un dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana, colonias donde vive gente perversa, colonias donde vive gente sana, perversa y todo un poco, suburbios más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente. Todas esas personas que viven en esa ciudad psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior son nuestros propios yoes, son personas.
muchas personas pues aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de la arte. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se pierde en uno y termina uno haciendo lo que él quiere. Comete un error gravísimo que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno por un milagro de magia. Entonces estaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente, ¿no? Pero esto es algo semejante. Entonces esas personas que viven en las ciudades zoológicas pues son los yoes. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona a uno con habitantes de los barrios más perversos de las ciudades zoológicas. Y esos otros los relaciona con otros perversos peores que viven en las distintas calles de las ciudades zoológicas. Conclusión, terminan haciendo barbaridades. De verdad que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en un... Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Ciudadanos que viven en la ciudad escolar. Tanto lo suelen perderse en un... para hacer barbaridades. Se establecen uno en ellos y ellos en uno. Entonces están haciendo cosas incongruentes, diciendo cosas incongruentes. Y digamos, para perderse en uno, son precisamente el año. Lo más grave es con esa gente que vive en la ciudad. Bueno, vamos a acostarnos. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchan. Claro, bueno, es maravilloso todo esto. Y la primera sacrificando sus propios hijos. Esa es la clave, ¿no? Provocar despertares coordinados. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar eso, los quieren demasiado. Entonces si uno sacrifica, los despertares, vienen los despertares. ¿Sí? Es decir, a través del dolor, ¿no? Dolor psicológico. Sí, que produce el dolor de sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. ¿Verdad? Y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Tiene una oportunidad precisamente de sacrificarse. Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? Y a cada instante. A cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? Esa gente. La realidad es que el sufrimiento los proporciona a uno los yoes que cargan las causas del dolor que están fuera de él. Esa es la realidad. Vamos a empezar mañana a practicar. Vamos a empezar mañana. Sagrado ancla, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí digamos, al seno del eterno Padre Cósmico común, es el absoluto, lo misericordioso. Hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva, lo que significa que hacerse consciente totalmente. Entonces, de todas las grandes verdades está totalmente cerca. De verdad que se sumerge ya en el seno del eterno Padre Cósmico y llevó su razonamiento objetivo a la perfección absoluta. Dice que se pone totalmente, que se puede verbalizar.
ciencia única. Porque una cosa es la verdad in abstracto y otra cosa es la verdad ya perfectamente, ya comprendida, ya está perpalsada a través de la razón objetiva. Ahí hay la diferencia. Una diferencia semejante podría decirse, por ejemplo, una paralela exacta para ser claro. Hay entre el oro en bruto, otra cosa es una preciosa fórmula. Una cosa es la verdad in abstracto y otra cosa es la verdad ya expresa de forma objetiva a través de la razón objetiva perfeccionada. Se está pulida la joya. Claro. Eso hay que saberlo, pues. Los tridentes indican el grado de perfeccionamiento de la razón. En todo caso, la base del perfeccionamiento de la razón objetiva es que esté más o menos muerto. Ahora, solo Lucifer, con sus tridentes, puede indicarnos con esa tranquilidad del camino. ¿Por qué? Porque sencillamente es una gran verdad. Pero es el que da el impulso del material para la gran obra. El chiste de Lucifer desciende de sus propios infiernos astrológicos para servirnos de escalera, para subir. Y ahí lo grande del chiste. Es rebelde el chiste de Lucifer. Y está bien sí asusta con la determinación del chiste sobre náhuatl. Pues revolución, rebeldía, expansión. Resulta interesante. Insignios. En todo caso, es el mejor de los culpables. Al fin, cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad. Pero necesitamos cambiar, y no podríamos cambiar si no nos auto-observamos psicológicamente. Por eso dije que cuando alguien comienza a auto-observarse psicológicamente, da esperanzas de cambiar, se vuelve una persona diferente. Necesitamos auto-observarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar. Parece que no es delito la auto-observación psicológica. Me parece que no es delito intentar un cambio psicológico. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los factores de la discordia que producen guerras en el mundo. Mucho se habla sobre la paz en estos tiempos. Mussolini decía, la paz es un ramo de olivo que pende del filo de 11 millones de bayonetas. Vean ustedes esa clase de palabras, de conceptos. ¿Quién se quedó el dulce Mussolini? Allá lo colgaron de una gasolinera y le aplicaron la famosa pena esa de la vendetta italiana. Le dieron de puños y de patadas. Por último cayó el cadáver al suelo. Alguien, por ahí un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del Duce entre el lodo, exclamó: el Duce se ha vuelto un cerdo. Así que la paz no es cuestión de propaganda ni de apaciguamiento.
ni de ONU, ni de ejércitos pro paz, etcétera. Recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz es paz? Ustedes mismos son testigos de que la ONU dispone de ejércitos y que estos han atacado a otras fuerzas, que han bombardeado, que han empuñado el fusil. ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras, mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerra. El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a otro hombre, se arma, carga pistola al 5. ¿Por qué? Porque le teme. Si no le temiera, no se armaría. Si una nación se arma hasta los dientes, se adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc., es porque teme que la invadan. Teme que otra nación le ataque. El miedo hace cometer muchas injusticias. Un hombre mata a otro por miedo. El miedo a la vida hace que muchos se metan de ladrones. El miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se prostituyan. De manera que mientras existan los factores del miedo, del temor dentro de nosotros, tiene que haber guerras, prostituciones, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos luchar por la paz, debemos acabar con los factores que producen guerra. Temor es uno de ellos. Queremos nosotros paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de nosotros dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Si se proyecta ese egoísmo mundialmente, si las naciones dicen primero yo, segundo yo y tercero yo, da encuentro por intereses entre país y país y se desatará la guerra. Así pues, la paz no es cuestión de apaciguamiento, ni de propaganda, ni de ejércitos, de paz, ni de ONU, ni de UNESCO, ni de OEA. Mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras en el mundo, habrá guerras. La paz es una sustancia atómica, inefable, que está más allá del bien y del mal, y que viene del espacio abstracto, absoluto. Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Es necesario que nosotros nos autoabsorbemos psicológicamente en instantes en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar. Hay una psicología que tiene cada uno de nosotros, y esto no es cuestión de creer o de no creer, sino de observar. Existe en nosotros la ira, que nos conduce a la locura, la codicia, y no solamente codiciamos, sino que algunos que se las echan de santos codician no ser codiciosos. Existe en nosotros la lujuria, que nos convierte en verdaderas bestias, la envidia, que se ha convertido en el resorte de la acción social, porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ese o aún mejor. Y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ese. Y si nosotros
Queremos echarlas de virtuosos. Afirmamos, no, yo no soy. Me contento con lo que tengo, pan, abrigo y refugio. Y eso es todo, aunque por dentro arde en el deseo de conquistar fama, honores, prestigio, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo nos está corroyendo el corazón. Cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, individual. Nos queremos demasiado a sí mismos. Y eso es gravísimo. Perezosos, pues hay muchos. Glotones, por glotones. Pero nosotros no somos perezosos ni glotones. Somos muy santitos. La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos tenemos valores negativos que nos conducen al fracaso. Y esto en instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en momentos precisos en que se acerca la Tercera Guerra Mundial. Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior es como un demonio, como una entidad tenebrosa. Cuando uno lee los 4 evangelios, encuentra un versículo donde se afirma en forma enfática que el gran Cabir Jesús de Nazaret, el Cristo, arrojó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios. He ahí los 7 pecados capitales. Si se multiplicasen por otros 7 y otros tantos miles de 7 más, entonces lo que el gran Cabir arrojó del cuerpo de la Magdalena fue legión. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así pues, el Evangelio crístico tiene razón cuando afirma que cada uno de nosotros es legión. Si afirmásemos en forma clara y precisa que el yo no es algo individual, sino que constituye una pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión. Dentro de cada persona existe un yo pluralizado. El yo envidio, el yo amo, el yo odio, el yo tengo rencor, el yo tengo lujuria, el yo tengo egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta multiplicidad de yoes existen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario. Estamos afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades psicológicas. Esto está debidamente patentizado, está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente. Tan pronto estamos afirmando como negando. Nuestra mente es mente veleta. Estamos llenos de maromas psicológicas. Nunca sostenemos lo mismo. Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que el instrumento de la mente. No es la mente. Está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. Así pues, pensemos más a fondo. ¿De dónde vienen tantas contradicciones psicológicas? Obviamente, de la pluralidad del yo. Si dijéramos que cada uno de nuestros yos posee los 3 cerebros, intelectual, emocional y motor, no exageraríamos. En otros términos diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. También diríamos que así como existe el espacio tridimensional de Euclides, existe el espacio psicológico. No hay duda de que toda esa multiplicidad de personas psicológicas que en nosotros mora es una realidad dentro del espacio psicológico. Sin embargo, los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el espacio psicológico.
Mas hay otro sentido. El sentido de la autoobservación psicológica sí puede percibir tal espacio. Desgraciadamente el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado. Mas conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante, de momento en momento, podremos desarrollar tal sentido. Cuando eso sea, la multiplicidad del yo será una realidad para nosotros. La veremos y también percibiremos inteligentemente el espacio psicológico. Cada uno de nosotros es legión. Tenemos la conciencia demasiado dormida. El humanoide intelectual no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del espacio psicológico. Necesitamos despertar conciencia, pero la conciencia de nosotros está embotellada, embutida entre todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí mismo. Necesitamos desintegrar esos yoes que personifican a nuestros errores. Y eso es posible mediante la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica, en la fábrica o en la oficina, en la casa, en la calle o en el mercado, o donde sea, donde podemos autodescubrirnos. En relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado severamente a través del análisis superlativo del ser. Defecto descubierto debe ser estudiado y posteriormente desintegrado. No hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto. La mente puede justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto. Afortunadamente tal poder se halla latente en el fondo de la anatomía humana. Quiero referirme en forma enfática a la asignatura astral del sexo. Quiero referirme en forma clara a Dios Madre, al principio amor, al eterno femenino divinal. Quiero referirme en forma clara a la Divina Madre Kundalini Shakti, Estella Maris, o la Virgen del Mar, Tonantzin, Rea, María Cibeles, Adonía, Insoberta, Diana, etc. Dios Madre subyace en las profundidades de nuestro propio ser. Es un poder flamígero que solamente el psicólogo avanzado puede percibir con el sentido de la autoobservación psicológica. Si se apela a ese poder ígneo o divinal, es una variante de nuestro mismísimo ser, podríamos desintegrar perfectamente cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente. Bastaría clamar, como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed. Bastaría suplicar a Devi Kundalini Shakti desintegrara cualquier yo defecto previamente comprendido. Así este quedaría reducido a polvareda cósmica, ceniza. Y la conciencia enfrascada, metida entre tal yo defecto, sería liberada. Por ese camino podríamos desintegrar todos los yo defectos
y liberar la totalidad de la conciencia superlativa del ser. Una conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades del espacio psicológico. Una conciencia liberada está más allá de la mente y puede perfectamente descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el universo. Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de mente. La primera podríamos denominarla la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada sabe sobre el espacio psicológico, nada sabe sobre lo real, sobre Dios, etc. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura. El pensamiento kantiano, con todos sus silogismos, prosilogismos, silogismos, etcétera, 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 es formidable. Don Emmanuel, con la crítica de la razón pura, demostró al mundo que la mente sensual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera. Elabora exclusivamente sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Y por lo tanto sobre la verdad no puede saber nada. Hay una segunda mente. Quiero referirme a la mente intermedia. Allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas, etc. Cada cual es muy libre de creer lo que quiera. Nosotros, los gnósticos, en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas. Sabemos respetar la religión y las religiones, porque consideramos que las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la verdad. El sol existirá si creemos en él o no creemos. La tierra girará alrededor del astro rey, aunque no creamos. El fuego nos quemará el dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no creamos. Así pues, lo que uno te crea o deje de creer no es la verdad. Más allá de la mente intermedia está la mente interior. Si la mente sensual funciona con base precisamente en las percepciones sensoriales externas, la mente interior funciona con los resortes precisos de la conciencia superlativa y trascendental del ser. Así pues, la conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la naturaleza en forma directa, completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la mente interior. La mente interior, con los datos de la conciencia superlativa del ser, conoce lo real, conoce los misterios de la vida y de la muerte, conoce el origen de la vida, descubre eso que la mente sensorial ignora, sabe de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc. La mente sensual no puede conocer los fenómenos de la naturaleza en sí misma. Vemos aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La mente sensual dice, es un clavel. Pero ¿quién nos dijo que ese era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa, nos lo enseñaron las gentes. Pero a nosotros nos consta, ¿acaso que ese sea el verdadero nombre de esta flor? Nos lo enseñaron, sí, pero ¿qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los amos de la sabiduría universal para saber cuál es el nombre que el divino arquitecto ha puesto a esta flor? Con la mente interior todo cambia. Decimos, el verdadero nombre de esta flor es tal o cual,
Sus componentes son tales o cuales. En el colegio, en la escuela, en la universidad se nos pudo entregar la fórmula química de esta flor. Y entonces nosotros vemos en esta flor la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no estamos viendo la flor. El nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero nombre. Estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero no estamos viendo la flor. Verla es diferente. Tenemos que abrirnos a lo nuevo para que la flor nos hable. Tenemos que conocerla, tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos. Nos creemos más grandes que la flor y la llamamos de tal manera. Decimos un clavel y su fórmula química es tal porque nos enseñaron en la escuela. Pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela, no estamos viendo la flor. La conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales elementos. La conciencia puede pasar esos datos a la mente interior y la mente interior puede comprenderlo. Hoy por hoy, con nuestra mente sensual, lo único que hacemos nosotros en verdad es proyectar nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. Nadie puede aprender con la mente sensual los fenómenos de la naturaleza y del cosmos, porque la vida fluye incesantemente y cuando nosotros queremos retenerla, aunque sea por un instante, la matamos. Solo con la conciencia despierta expresándose a través de la mente interior podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora. Hay dos tipos de ciencia: la ciencia profana y la ciencia pura. En la ciencia pura no existen teorías, sino hechos. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc., todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al conde San Germán y de eso doy testimonio. Vive. Vive sostenido por una ciencia que ustedes no conocen, la ciencia pura. La ciencia del superhombre. La ciencia que conocen los extraterrestres que viajan a través del espacio infinito. La ciencia de los señores de la vida y de la muerte. La ciencia de aquellos que han abierto la mente interior. Nosotros no somos sino párvulos del conocimiento universal. Y eso es todo. Mas podemos despertar conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos. Bien vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical. Bien vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos. Bien vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la psicología, en verdaderos rebeldes de la inteligencia, en hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva